Entonces, el tema en particular pues, es coherencia inducida entre pares de fotones y quiero platicar de pues, las posibles aplicaciones de este fenómeno. Entonces voy a iniciar con pues, algo de historia. En el 91, el grupo de Leonard Mandel, o sea, Mandel quien es pues, gran contribuyente de la óptica cuántica, pues demostró interferencia entre pares de fotones, bueno, entre dos fuentes de pares de fotones, las cuales, bueno, como se ven aquí en el esquema experimental, las fuentes de pares de fotones son cristales no lineales, NL es por non-linear crystal, y cuando dichos cristales no lineales se bombean con un láser, se pueden generar pares de fotones. Entonces, lo que hicieron en ese experimento es tomar un fotón de cada par de fotones y combinarlos en un divisor de Haz y luego observar, pues ver si hay interferencia. Aquí la clave para lograr observar interferencia es que pues, uno de los fotones aquí de este cristal del par generado se traslapa con el camino del otro fotón, bueno, del otro par de fotones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera, y es como ellos lo explican, es que por indistinguibilidad de saber de dónde, de qué fuente viene el fotón detectado, es que surge interferencia, ¿okay? Por la indistinguibilidad. Y además ellos atribuyen el efecto al entrelazamiento en frecuencia que hay entre pues, cada par de fotones generados. Entonces, ellos le llaman a esto coherencia inducida porque el hecho de traslapar el camino de uno de los fotones induce coherencia entre los otros dos fotones. Si no se hiciera de esta forma, si este otro fotón generado se bloqueara o simplemente no pasara por el otro cristal, pues no se daría interferencia. Entonces, bueno, eso fue en el 91 y pues bueno, este efecto ha tomado, pues, bueno, hoy en día se, se está utilizando para hacer ciertos sistemas de generación de imágenes o de seccionamiento óptico. Entonces, pues bueno, un trabajo teórico reciente, pues que lo estoy trabajando con colegas de España, de Barcelona, pues tiene que ver con este fenómeno y es donde nos preguntamos si realmente es necesario tener entrelazamiento cuántico para observar coherencia inducida. Entonces, en este trabajo, pues de hecho, pues así el título tal cual es, si es necesario tener entrelazamiento cuántico para observar coherencia inducida entre pares de fotones, entre fuentes de pares de fotones separados. Aquí está trabajando mi alumno de doctorado, Arturo Rojas Santana, quien, pues bueno, ya no se encuentra allá, escapó justo a tiempo. Y pues, allá en Barcelona está pues, el grupo de Juan Torres y también está trabajando su alumno de doctorado, Gerard. Y pues bueno, lo que vimos de acuerdo a la teoría es que por lo visto no es necesario tener entrelazamiento para poder observar coherencia inducida. Y bueno, esto que implica en particular en qué se puede aplicar, pues bueno, este efecto de coherencia inducida y este hecho de que no es necesario entrelazamiento en seccionamiento óptico. Pues, pues, rápidamente resulta que tener entrelazamiento entre los pares de fotones, por la forma en la que se tienen que generar los pares de fotones con entrelazamiento en frecuencia, se genera una relación inversa entre la tasa de emisión de fotones, de pares de fotones, y la resolución del sistema de imágenes. Entonces, si queremos mayor resolución, significa que vamos a tener menor tasa de generación de pares de fotones y eso hace que el experimento pues tarde demasiado en el estar adquiriendo información. Y viceversa, si aumentamos la generación de pares de fotones, se reduce la resolución de nuestro sistema de imágenes. Pues bueno, eso es a grandes rasgos y todo lo que hicimos. Ahorita pues voy a iniciar con conceptos ahí básicos
bueno, por si los alumnos no están familiarizados con esto. Y estoy utilizando, primero, pues quiero que se visualice lo que es la detección, digamos, de fotones y a qué es lo que me refiero con, o sea, por qué razón la tasa de generación de fotones influye en los tiempos de adquisición en el experimento. Entonces estoy tomando esta simulación de esta página de simulaciones de FET de la Universidad de Colorado. Y pues bueno, aquí tenemos una fuente de fotones y esto que tenemos aquí, esta mancha, eh, es ya eh, vieron, pasaron por cuántica, pues esto lo podemos visualizar como la función de onda. Y aquí del fotón y aquí en la pantalla, pues es el proceso de detección, o sea, del colapso aquí de esta función de onda, ¿no? Entonces, lo que quiero que visualicen es que cuando la función de onda llega a la pantalla, pues se traduce nada más a un solo punto, o sea, se colapsa, digamos, la función de onda y pues tenemos una sola, digamos, un solo píxel, ¿no?, que detecta. Entonces, o sea, el módulo al cuadrado de la función de onda nos da la probabilidad de ser eh, el fotón detectado en algún punto ahí de la pantalla. Y por ello, o sea, en el experimento lo que pasa es que pues se está generando, cuando digo tasa de generación de pares de fotones, véanlo como fotones por segundo. Entonces, aquí pues tuvimos que esperar un rato para que pues ya se lograra visualizar pues el acumulado aquí de detecciones. Si esto fuera muy, muy lento, pues tenemos que esperar mucho más tiempo para poder observar esa mancha que se genera. Ahora, entonces, ¿qué significa interferencia eh, de un fotón? En sí se refiere a la interferencia de la función de onda del fotón. Entonces, igual, bueno, supongo que ya muchos están familiarizados con el interferómetro de Young. Entonces, la función de onda pasa por dos aperturas y, bueno, pues luego por difracción, luego por superposición después de las aperturas. En el caso coherente se me genera, pues, interferencia y lo que quiero que vean es que pues ahora se modifica la probabilidad de detección sobre la pantalla, pero como sea, seguimos detectando solamente pues un solo punto, ¿no? Entonces, ahora pues vamos a tener pues regiones en donde la probabilidad pues es prácticamente cero y pues regiones pues donde tenemos mayor probabilidad de detección, ¿no? Entonces corremos el experimento y pues acumulamos pues varios ahí detecciones y pues se nos va a generar un patrón de interferencia. Entonces, em, pues bueno, aquí tenemos, por lo tanto, en el caso de detección de un solo fotón, pues nos generó esta mancha y al pasar por el interferómetro de Young, bueno, por la doble rendija, nos genera aquí un patrón de franjas después de dejarlo por mucho tiempo corriendo ahí el experimento. Ok, entonces, pues bueno, ahí eh, digamos, es el efecto de interferencia. Ahora, ¿qué es coherencia? Pues bueno, en este caso, pues quiero explicarlo de esta manera un tanto sencillo. Vamos a decir que pues una superposición es coherente si se observa interferencia. Entonces, aquí, eh, digamos, si hubiésemos observado que el patrón obtenido por el fotón pasar por la doble rendija es simplemente el patrón de si hubiese pasado por una sola rendija o por la otra y luego lo observado es simplemente pues, la suma de las intensidades de forma independiente, como aquí pues lo represento. En este caso se dice que es un proceso incoherente, no se observa interferencia. Sin embargo, en el caso coherente, pues la suma aquí de las dos rendijas, pues me genera este patrón de franja de interferencia. Aquí nada más remarco, no estoy diciendo que aquí nada más como pues, esquemático, que no estoy diciendo que se están sumando estas dos imágenes, en sí lo que interfiere es la función de onda y luego pues el proceso de detección revela este patrón de interferencia. Y pues bueno, entonces así coherencia, eh, pues, fácilmente podemos decir que si observamos interferencia en el experimento es porque pues el proceso fue eh, coherente.
Perfecto. Ahora, pues bueno, otra propiedad es que pues, el fotón es indivisible y eso pues se puede demostrar con este experimento. Y pues también lo hago para introducir aquí pues el divisor de As, por si pues bueno, algunos alumnos no están familiarizados con esto. Entonces, este divisor de As lo que hace, o sea, cuando se ilumina con un láser, pues divide al láser en dos, asumiendo que es un divisor de As de 50-50. Para el caso de un fotón, esta 50 y 50 se traduce a probabilidad, o sea, la probabilidad de que se refleja o se transmite. Entonces se puede hacer este experimento y se puede visualizar que solamente, o sea, por cada fotón, solamente vamos a tener detección ya sea en el detector 1 o en el detector 2, pero nunca vamos a tener detecciones de coincidencias, o sea, que el detector 1 y el detector 2 detecten simultáneamente. Entonces, esto demuestra que pues, no tenemos pues, de que el fotón sea dividido. Y perfecto, entonces, bueno, aquí otro detalle, o sea, en los ejemplos anteriores, pues estaba hablando de una cámara, ¿no? Entonces, pues ahí caía como en algún píxel. Aquí esto es, estoy considerando toda, pues toda la pantalla o un detector, como le llaman, de cubeta. Y entonces, pues independientemente de dónde caiga aquí en la pantalla, pues simplemente estoy considerando que se detectó algo, ¿no? Entonces, si lo visualizamos en, digamos, con la función de onda, pues la función de onda se divide en dos y cuando ya se colapsa, se tiene la detección ya sea en este detector 1 o el detector 2. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, otra propiedad, y bueno, esto todo lo estoy diciendo para poder luego pues, explicar lo que es indistinguibilidad y en lo que es el espectro conjunto, el entrelazamiento en frecuencia. Entonces, digamos que hacemos este experimento, igual, pues aquí esquemático, hacemos pasar el fotón por un prisma, o sea, el fotón policromático, eh, y se va a separar, a dispersar en sus frecuencias y tenemos aquí pues un arreglo de detectores, o sea, píxeles. O sea, al final pues pasamos el fotón por un espectrómetro y esto está calibrado de tal forma que donde caiga la detección, o sea, como pues mostré al principio, solamente se detecta en un solo píxel, donde caiga la detección sabemos que, bueno, pues corresponde a tal eh, frecuencia, tal longitud de onda. Entonces aquí en la parte de la derecha tengo, si seguimos el experimento, o sea, seguimos generando pues, el mismo fotón, o sea, utilizando la misma fuente, y vamos acumulando estadística e información, podemos generar pues, el espectro de esta fuente de fotones, ¿no? Entonces, este espectro, que es la parte aquí de la derecha, bueno, si está normalizado, lo podemos ver como la probabilidad de detectar este fotón con cierta frecuencia, con cierta longitud de onda. ¿Okay? Entonces aquí lo que nos dice es que pues es más probable que se colapse a esta frecuencia, bueno, lo que sea este píxel del centro. Muy bien, entonces, pues bueno, esa es otra propiedad. Y em, ahora veamos, pues bueno, aquí el interferómetro de Math-Sender. Entonces, digamos que introducimos un fotón, el interferómetro de Math-Sender se compone por dos divisores de As. Y en este caso, si los brazos del interferómetro son idénticos por interferencia destructiva, resulta que pues, el camino que nos lleva hacia el detector 2 pues interfiere destructivamente y si corremos aquí el experimento, pues nada más vamos a tener detecciones en el detector 1. Y vean que aquí, o sea, si nada más lo hubiésemos visualizado en términos de, bueno, descartando interferencia, podríamos pensar que pues, en este experimento, tanto el detector 1 como el 2 estaría haciendo detecciones. Entonces aquí se combina, bueno, y también en lo que mostré anteriormente, pues esta dualidad onda-partícula del fotón. Aquí, este experimento se puede explicar con el concepto de indistinguibilidad, que es lo que voy a mencionar a continuación, porque si el experimento es tal que es
indistinguible los posibles escenarios de una medición, lo que se hace es sumar las amplitudes de probabilidad. Si resulta que son distinguibles, pues bueno, se suman las probabilidades. Entonces aquí, como si los caminos son idénticos, no se puede saber si el fotón se va a ir por la parte de arriba o por la parte de abajo. Entonces, pues se dice que hay indistinguibilidad. Ahora, si resulta que uno de los caminos del interferómetro es muy, muy largo y bastante largo, pues de cierta forma, pues sería posible saber por dónde va. O sea, digamos que dejamos correr el experimento, vamos detectando en función del tiempo las detecciones y pues en algún momento pues, se vería que se detectó con una separación mayor. Entonces, bueno, pues ahí ya se puede decir que vino del otro brazo, del brazo más largo. Pero pues cuando los caminos son idénticos, pues ahora sí que es indistinguible saber, porque pues nosotros no podemos decidir, no podemos decirle tal cual al fotón, digamos, qué camino tiene que seleccionar. Muy bien, entonces, pues bueno, este concepto de indistinguibilidad, pues se resume aquí por estas reglas de interferencia de Feynman, que nos dice pues bueno, que la probabilidad de cierta medición, bueno, y de hecho esto pues lo ven en cuántica, es el módulo al cuadrado de la amplitud de probabilidad. Y ahora, cuando resulta que una medición puede ocurrir de distintas maneras, yo le llamo de distintos escenarios, que son indistinguibles, pues lo que hacemos es sumar las amplitudes de probabilidad y ya la probabilidad resultante es el módulo al cuadrado. Entonces, al sacar pues, el módulo al cuadrado, aquí nos queda un término cruzado, que es el término de interferencia. Si no, pues nada más sería, esto, bueno, es digamos, la tercera regla de Feynman de interferencia, sería simplemente sumar pues el módulo al cuadrado de un escenario y el módulo al cuadrado del otro escenario, o sea, sumar las probabilidades. Entonces, el caso anterior, cuando son indistinguibles, es el caso cuando tenemos coherencia, y este caso es cuando es incoherente. Entonces, pueden ver pues, que ahí se combinan estos conceptos de coherencia, indistinguibilidad e interferencia. Muy bien, entonces, bueno, otra pieza más, pues es una fuente de pares de fotones. Pues bueno, igual va a ser a grandes rasgos. Se genera, pues en la práctica, bueno, y en estos experimentos es utilizando un cristal no lineal, el cual se bombea con un láser pues, intenso y pues en algún momento se absorbe un fotón de dicho láser de bombeo y se me generan dos fotones. Por conservación de energía, la suma de las frecuencias de los dos fotones me da la frecuencia del fotón de bombeo y también tenemos conservación de momentum y eso hace que pues, se emitan con cierto ángulo de emisión, no necesariamente en dirección colineal. ¿Sí? Aquí, pues bueno, esto es esquemático, en la práctica el láser pasa pues prácticamente de largo. Y perfecto, entonces pues veamos, bueno, ya con estos conceptos que he visualizado, qué ocurre aquí en este experimento, ¿no? Aquí, bueno, esto lo tomé aquí del libro de Jerry Knight, de Introducción a Óptica Cuántica. Y, pues bueno, lo que hacen es, con dos cristales no lineales, se bombean con un láser, en este caso cuasi monocromático, y se me generan pares de fotones, ya sea en el cristal 1 o en el cristal 2. Los pares de fotones le voy a llamar fotón señal, fotón acompañante. Y bueno, otra condición es que se generan pares de fotones, ya sea en el cristal 1 o en el cristal 2. O sea, nunca se generan simultáneamente pares de fotones en ambos cristales. O sea, si tenemos el par de fotones nada más en el 1 o en el 2. Luego, los fotones señal, o sea, los que, digamos, se emiten hacia arriba, se recombinan en un divisor de As y pues se le da un delay. Esta phi es una fase, que lo pueden ver pues simplemente un camino más largo. Entonces se le da un delay y luego el camino del fotón acompañante del cristal 1
pasa por el cristal 2 y se traslapa con el camino del fotón acompañante del cristal 2. Y luego aquí, pues bueno, se puede poner un detector. Y el primer experimento es se bloquea aquí el camino del fotón acompañante del cristal 1 y se cambia aquí la diferencia de fase. Entonces, eso es el resultado que tenemos aquí en la parte de la derecha. Se está midiendo el detector de S, o sea, S de señal, en función de esta diferencia de fase. Entonces, en ese caso, pues obtienen el resultado aquí, pues nada más la línea horizontal. Entonces, cuando van aquí cambiando la fase, pues se puede ver pues, básicamente que no cambia eh, la detección de intensidad en función de esta diferencia de fase. Y eso significa que no se está viendo interferencia. Y cuando abren aquí el camino, o sea, dejan pasar el fotón acompañante a que se traslape con el otro fotón y cambian la diferencia de fase, pues ven estas oscilaciones, que significa que pues ahora ya tienen interferencia. Y aquí lo interesante es describirlo en términos de indistinguibilidad. En el caso cuando se está bloqueando aquí el camino, nos preguntamos si se tiene una detección en este, bueno, detector de S, de dónde viene el fotón. Cuando está bloqueado, resulta que es posible saber de qué cristal viene ese fotón. O sea, como comenté, nada más se produce un fotón ya sea en el cristal 1 o en el 2, no simultáneamente, son par. Y entonces si se hace una detección es porque ese fotón vino o del cristal 1 o del cristal 2. Cuando está bloqueado, pues se puede simplemente checar si se tuvo detección en este otro detector. O sea, si aquí se detectó algo, es porque pues, efectivamente vino del cristal 2. Si no se detecta, o sea, si sí se detecta en DS, pero no se detectó en el detector I, pues quiere decir que vino del cristal 1. Entonces, cuando se quita esta obstrucción y se hace pasar el camino de este fotón por el otro, pues ahora sí ya se hace indistinguible, porque cuando tenemos una detección en DS, eh, incluso si tenemos, bueno, si tenemos detección en DI, pues pudiera ser que vino del cristal 1 o del cristal 2, ¿okay? Entonces ya se hace eh, indistinguible cuando se traslapa estos caminos. Eh, incluso, bueno, no es necesario bloquearlo si simplemente no pasa por el camino de este otro fotón, sería distinguible, ¿no? Entonces aquí el requisito es, para que sea indistinguible, es de que se traslapen los caminos, ¿okay? Entonces, pues bueno, al hacer pasar el fotón acompañante del cristal 1 por el cristal 2, entonces se induce coherencia entre los fotones señal de cada cristal. Perfecto, entonces, bueno, comenté que actualmente esto se está utilizando pues en ciertas aplicaciones para, pues ya sea generar imágenes o seccionamiento óptico. Entonces, rápidamente, pues en la aplicación que nosotros estamos trabajando es en tomografía de coherencia óptica y pues a grandes rasgos aquí tenemos un interferómetro de Michelson y en uno de los brazos del interferómetro se puede colocar una muestra. Entonces se ilumina con pues una fuente con baja coherencia temporal, se hace un barrido de uno de los espejos y se va midiendo aquí la detección de la superposición en función de este barrido del espejo. Si la muestra es de 2 capas, o sea que tiene 2 interfaces, vamos a observar en el interferograma, ¿okay? O sea, en la intensidad en función de este delay, vamos pues a ver estas dos señales, ¿okay? Donde la separación entre los máximos nos da el grosor que hay de esa muestra de 2 capas, ¿no? Entonces resulta que este efecto de coherencia inducida se puede utilizar para hacer tomografía de coherencia óptica. Y aquí, pues bueno, curiosamente, pues bueno, yo he estado trabajando en temas de tomografía de coherencia óptica cuántica, pero con pares de fotones, o sea, midiendo correlaciones. Y pues con el grupo de Juan Torres, pues he estado trabajando en otros temas de luz estructurada. Y curiosamente, él también trabaja en cuestiones de
seccionamiento óptico, pero aplicando coherencia inducida. Entonces ahí fue donde surgió pues también otro tema en común y decidimos trabajar en colaboración. Pero previamente lo que hizo el grupo de Juan Torres es demostrar que coherencia inducida se puede potencialmente, o sea, todavía pues no se aplica, pero potencialmente para hacer OCT, tomografía de coherencia óptica. Entonces vean el experimento, pues bueno, pues pueden ver que del esquema anterior a pues un esquema más parecido al experimento, pues sí hay pues gran variación. Pues lo que hacen es colocar, bueno, me voy a regresar al esquema aquí anterior, o sea, en lugar de bloquear completamente este camino pues, del fotón acompañante del cristal 1, se coloca una muestra y se coloca en forma de reflexión, o sea, que se refleja en una muestra con cierto número de capas y luego pasa por el cristal 2. Entonces, vea, aquí está el cristal 1, este PPLN1, pues es uno de los cristales no lineales. Aquí tenemos el cristal 2 y aquí, pues bueno, este es el láser de bombeo, se divide en dos y se está bombeando pues cada cristal con el mismo láser de bombeo. Aquí el láser es continuo, es monocromático, cuasi monocromático. Y pues como pueden ver aquí, pues el cristal pues se pasa de largo, aquí pues ya se manda, aquí pues se bloquea y se generan dos fotones. En este caso, la generación de los dos fotones es con distintas longitudes de onda. Uno es a 1550 y el otro es a 810 nanómetros, el que está aquí en rojo. Y en el otro cristal igual, uno es a 1550 y el otro a 810 nanómetros. Entonces pueden ver, pues la línea roja son los fotones señal, que son los que se combinan aquí en este divisor de haz, este PBS2. Y los fotones, el fotón acompañante, son esta línea café, que es la que se manda a este divisor y luego a la muestra, regresa y se empalma con el camino del otro fotón acompañante. Y pues bueno, lo que hacen es cambiar aquí el delay. En este caso el delay, bueno, se coloca aquí en el fotón señal de arriba. En el esquema anterior estaba en el fotón señal de abajo. Pero bueno, es igual. Y se hace pues un barrido aquí temporal y se miden las cuentas aquí en el detector 2 en función de dicho delay. Y pueden observar que pues se generan igual estos dos, pues, digamos, montañitas. Bueno, en la teoría resulta unas funciones ahí triángulo, por eso aquí pues se pone una envolvente como un triángulo. Y la separación entre los máximos te da el ancho de esta muestra. Entonces, como es una prueba de concepto, es una muestra sencilla de dos capas. Y pues bueno, ¿qué ventajas tiene eh, eh, digamos, este método para hacer OCT? Y pues bueno, aquí la ventaja que se argumenta es que pueden observar que los fotones que se detectan eh, tienen longitud de onda distinta que los fotones que interactúan con la muestra. Entonces aquí los fotones que interactúan con la muestra están en 1550, que pues para muestras pues biológicas es preferible pues más al infrarrojo, pero para detectores en pues visible o infrarrojo cercano, pues el 1550 pues resulta en una baja eficiencia de detección. Entonces aquí la ventaja es que tenemos los fotones detectados están en una longitud de onda favorable para la detección y los fotones sonda, bueno, los fotones que interactúan con la muestra están en una longitud de onda favorable para la interacción con la muestra. Entonces ofrece esa ventaja. Aquí, en este esquema, pues la desventaja que tiene son los tiempos de adquisición, que como mencioné al principio, por la razón de tener entrelazamiento, eh, por la condición de entrelazamiento, la resolución del método, y aquí la resolución, si vemos en la imagen de la derecha, me refiero al ancho de esta envolvente. O sea, mientras más ancho es de peor resolución, porque cuando la muestra es más delgada, pues se van a traslapar las envolventes y pues ya no se va a poder resolver el grosor de la muestra, ¿no? Entonces, la resolución para el caso de coherencia inducida con entrelazamiento es inversamente proporcional a la tasa de generación de pares de fotones. Y eso, pues como comenté, es debido a este entrelazamiento, ¿no? Entonces, pues rápidamente quiero comentar a qué me refiero con entrelazamiento en frecuencias. Y para ello, digamos que pues hacemos este experimento, mandamos cada fotón a un espectrómetro y luego medimos coincidencias.
Cuando hacemos eso, digamos que pues el fotón de forma individual tiene dos probabilidades de, aquí pues en este esquema de colores, digamos, de frecuencias que puede tener, rojo-azul, también el otro fotón. Y cuando medimos coincidencias, sacamos lo que llamamos el espectro conjunto. El espectro conjunto nos dice la probabilidad de tener un fotón en una frecuencia y el otro fotón en otra frecuencia. ¿Okay? Para el caso en donde los fotones son independientes, o sea, toman pues dos fuentes, no hay ninguna relación entre ellos, pues van a tener un espectro, o sea, como tener dos monedas, ¿no? Pues Águila Sol lanzan dos monedas y pues tienen que la probabilidad de que les salga pues cierta combinación es un cuarto para cada una de ellas. Se dice que este espectro conjunto es independiente. Para el caso en donde pues hay una correlación en el espectro, como aquí en la parte de abajo, pues se dice que el espectro, bueno, que los pares de fotones están correlacionados en frecuencia y que hay entrelazamiento en frecuencia. Bueno, por supuesto, el entrelazamiento es un poco más complejo de medir el grado de entrelazamiento. Aquí, pues a grandes rasgos, nada más lo quiero mostrar con la forma del espectro conjunto, ¿no? Entonces, ya en el caso continuo, pues los fotones, pues como mencioné al principio, pues tienen un espectro continuo. Si el espectro conjunto resulta como en la figura de la izquierda, pues se dice que es un estado separable. ¿Por qué? Porque aquí esta es una función de dos dimensiones, o sea, de omega 1, de omega 2, la cual yo puedo escribir como, y de hecho pues así fue como se graficó esto, simplemente es un gaussiano con la coordenada omega 1 y otro gaussiano en función de omega 2 y con la misma cintura ambos y nos da pues esta función simétrica. Eh, bueno, incluso pueden ser con cinturas diferentes. O sea, el hecho es de que yo puedo factorizar el espectro aquí conjunto como pues una función que depende únicamente de omega 1 y como una función que depende de omega 2. O sea, es un estado factorizable, esto es un estado no entrelazado. Sin embargo, si tenemos algo así como en la función de la derecha, pues esto ya no lo puedo escribir tal cual, como pues una función de omega 1, una función de omega 2. De hecho, aquí nos queda una función de la diferencia de omegas y una función de la suma de omegas. Entonces ya queda un estado entrelazado. Entonces, el caso de coherencia inducida con entrelazamiento, el espectro de cada par de fotones es como el que está a la derecha. Entonces, lo que nosotros pues hemos trabajado es ver si pues realmente es necesario tener esa condición de entrelazamiento. Y pues bueno, en conclusión observamos que no es necesario, que sí podemos tener un espectro no entrelazado, y para generar un espectro no entrelazado en la práctica se tiene que utilizar un láser pulsado. ¿Okay? Para el caso de entrelazamiento es un láser continuo y para el caso bueno, de no entrelazamiento, bueno, incluso con entrelazamiento con correlación positiva, de hecho encontramos que eh, pues también se puede, no, no es necesario que haya entrelazamiento con correlación negativa o no entrelazamiento, o sea, también se puede tener entrelazamiento con correlación positiva. Y simplemente aquí el truco, por así decirlo, es hacer indistinguible el proceso. En el caso continuo, pues podemos pensar que el láser de bombeo, como el esquema que tengo aquí a la izquierda, pues en todo momento está interactuando con ambos cristales. Pero en el caso pulsado, significa que ahora pues tenemos un pulso, entonces pues el bombeo está, digamos, pues, confinado temporalmente, lo pueden ver igual pues como una mancha temporal que está propagándose. Y lo que vimos aquí con la teoría es que para lograr indistinguibilidad, para lograr interferencia, el camino que va desde este primer divisor, esta ZP sub 1, que luego pasa por el cristal 1, y luego el camino de el fotón acompañante que va al cristal 2, tiene que ser igual al camino de este ZP sub 2, ¿okay? Del bombeo, para que así los pulsos eh, coincidan en el cristal 2. ¿Okay? Entonces, además, el camino de la señal 1 y el camino de esta señal 2 tienen que ser también iguales. Por supuesto aquí en el esquema no lo es, pero pues bueno, ya en el experimento se tendría que hacer así. Y pues eso hace toda la magia, por así decirlo, simplemente considerar que esta ZP sub 2 sea igual a ZP sub 1 más
la longitud del cristal, bueno, y multiplicado por su dispersión, de hecho, y, y luego esta trayectoria del otro fotón. Entonces, haciendo esa condición es que se logra observar cuando graficamos aquí la correlación de primer orden entre el modo S1 y el modo S2. Esto sería equivalente a la envolvente del interferograma que mostré anteriormente, esta función de correlación 1. Y se observa que pues con el caso de correlación de entrelazamiento con correlación negativa, pues bueno, nos da esta función triángulo pues que se mostró. Esta gráfica es nada más para una muestra de una capa, un simple espejo, y arriba estoy mostrando los espectros y abajo la función de correlación. Entonces, pues vemos que para pues, cualquier tipo de espectro conjunto, como sea, tenemos pues, una envolvente. Si no tuviéramos interferencia, pues esto pues, básicamente sería cero, independientemente de el delay que se ponga. Y vemos que pues sí tenemos aquí pues esta función de correlación en función del delay. Y luego esto pues ya lo aplicamos a pues una muestra de dos capas y vemos lo siguiente, o sea, para el caso entrelazado, pues se tienen estas dos funciones triángulo, ¿no? Estas dos montañitas y pues la separación entre ambos pues nos dice el grosor de la muestra. Para el caso en donde aumentamos, digamos que queremos aumentar la tasa de generación de pares de fotones, aumentamos la longitud del cristal y boom, se pierde aquí las dos capas, ya no se puede resolver la muestra. Entonces luego lo que hacemos es, bueno, pues entonces aumentamos la longitud del cristal para tener más fotones, pero para no perder en la resolución, pues disminuimos ahorita el ancho temporal del pulso, o sea, lo hacemos a pulsos ultracortos de femtosegundos, aquí digamos de 100 femtosegundos, bueno, incluso puede ser más corto. Y pues vemos que se recupera aquí los dos máximos, con lo cual se puede pues, resolver para las dos capas de la muestra. Ok, pues bueno, entonces pues ya al final me fui algo rápido para dejar tiempo por si hay preguntas. Pero en conclusión, pues hemos extendido esta teoría de realizar OCT basado en coherencia inducida y lo hemos extendido considerando un espectro de pares de fotones pues, arbitrario, ¿no? Muy similar a lo que he hecho antes, pero ahí con el grupo de Alfred Urren en la UNAM. Solamente que con el grupo de Alfred Urren estamos midiendo coincidencias, o sea, a través de el efecto Hohmann-Mandel. Aquí es tal cual como, de hecho, como el OCT clásico, es nada más, bueno, es la G1. Luego, encontramos que no es necesario entonces tener este espectro conjunto con correlación negativa, o sea, no es necesario tener entrelazamiento para observar coherencia inducida, y esto significa que podemos generar seccionamiento óptico basado en coherencia inducida con alta tasa de generación de pares de fotones y con mayor resolución, porque ya no tenemos esta restricción del entrelazamiento. Y manteniendo las ventajas anteriores, o sea que podemos tener fotones interactuando con la muestra a una longitud pues de mayor eficiencia de interacción y fotones detectados a una longitud de onda con mayor eficiencia de detección. Y pues bueno, eso sería pues todo de mi parte y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta.